Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenas tardes, si de pronto usted lo está viendo en la tarde, muy buenas noches si llegó del trabajo y ya está aplicando este momento para ver la iglesia habla. Porque como es costumbre y es rutina en este lugar, hoy tenemos una persona que es experta en el Evangelio y me encuentro con Felipe Mendoza, un pastor muy chévere porque nos va a hablar un poco de apologética, pero bueno, más bien que yo les cuente quién es él porque ya venimos hablando hace un tiempo y sobre todo que nos conocimos en en los premios Prize. Me gustaría que, bueno, Felipe, nos cuentes un poco quién eres, Ok, cómo llegas a la escena cristiana, si eres hace mucho tiempo, más bien poco. bueno, muchas gracias en primer lugar por la oportunidad de estar aquí, muy contento. Y sí, bueno, soy cristiano desde niño. Soy cristiano desde niño. A los 12 años aproximadamente yo mismo busqué una iglesia, pero te Ujú. cuento por qué. Porque desde muy pequeño yo miraba espíritus. Como miraba espíritus me sentía atormentado, me subían las cobijas, se me subían encima. Una vez miraba, una cosa es decir, bueno, uno está loco, pero a veces yo lo miraba con las personas que yo estaba, con mi hermano menor, una vez lo vimos con tres primos. Entonces una cosa es que Felipe está loco, pero ya varias personas, algo pasa. Y eso me motivó, me impulsó y le dije a una tía, mira tía, yo sé que tú asistes a una iglesia cristiana con 12 años, no me tuvieron que invitar, ni jalonar, ni empujar, sino que es eso mismo que me Tenía la pasaba, necesidad. era una necesidad muy fuerte. Y fui a esa iglesia, oraron por mí y se me quitó. Entonces, desde ahí conozco del Señor Jesús. Mira yo he escuchado eso y cuando no era cristiano, escuché el caso de un niño, lo conocí, y en el mundo le dicen niños índigos. Y dicen que es como un don, mejor dicho, es como un superdotado. Sí, sí. Pero a veces también puede ser algo que puede atormentar a un niño porque no se sabe qué se ve y de pronto pueden verse cosas horribles. Se De pronto puede. lo que tú decías, lo que pasaba allí, de pronto que se subían a la cama, se te subían encima, Mm. que de alguna manera no puedas vivir con eso, que es, digamos, esa experiencia de ver cómo Dios, apenas siendo apenas un niño, crea esa necesidad de que lo tengas en su corazón y vayas, digamos, a buscarlo y cómo es ver desaparecer todas esas, digamos, Ujú. esas figuras tal vez que no son la voluntad de Dios, pero Él permitió esa prueba para que hoy de alguna manera estuvieras acá. Dios permitió eso. Yo estoy seguro que Dios lo permitió porque a veces Dios es así. Y eso provocó en mi vida buscar. Y encontré la paz. Y dice la Biblia que en Dios tenemos libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y claro que sí, fue algo inmediato que se me quitó. Y obviamente que ya siendo adulto, conociendo de Dios, predicando de su palabra, a veces los veo, pero no es que los vea todos los días o no es cuando Dios permite, con un propósito, porque Dios coloca ese don no para de pronto vanagloria de alguien, sino para un propósito, para una oración, para una liberación. Así es. Y Ujú. miren que yo llevaba ya hace unos días orando por tener un invitado que nos pudiera resolver las preguntas difíciles. Esas que a veces uno está en esa reunión familiar o con esos amigos y entonces le dicen, no, que si Dios es esto, entonces ¿por qué permite esto? O no, Dios esto. Y bueno, pues Felipe es experto en apologética. Me Gloria a Dios. encantaría, digamos, hacerle una serie de preguntas. Espero que siga volviendo después de esto porque a veces uno hace preguntas difíciles y ya me contestan en el WhatsApp. Bueno, Pero, Felipe, primero que todo, en un contexto muy básico, como digamos, como a veces dice la gente, como para dummies, ¿cuál sería el significado correcto de la apologética? bueno, apologética significa etimológicamente defensa. Ujú. Entonces la apologética es defender nuestra fe. En este caso, defender nuestra fe desde la perspectiva científica, filosófica, histórica. Entonces, a grosso modo sería eso. Listo. Así, si usted no se vio, yo le decía a Felipe hace un rato, si usted no se ha visto películas de pronto así cristianas, muchas, hay una película que puede ser tal vez la explicación exacta y es Dios no está muerto dos, que es, explican de una manera, digamos, razonable en cuanto, digamos, de la historia, porque usted sabe que hay gente que lo está atacando a uno, que no, que en la historia no sale, no, que la Biblia es un libro fantástico y prueban de muchas maneras la existencia de Dios, que lo que pasó de Jesucristo es real
Y digamos que digamos, lo que viene diciendo Felipe es mostrar a través de la ciencia que sí es posible. Ah, bueno, no nos creen por la fe, pero la ciencia también dice que Jesús no es un mito, es una realidad. Así que una de esas, yo venía preparándome porque uno quiere, digamos, que hayan esas preguntas que se resuelvan rápido, pero más que rápido es como para que uno tenga esos argumentos. A veces usted está empezando en esa fe cristiana, pero a veces no, uno no sabe pronto cómo defenderse y Ujú. no es porque no quiera y tampoco uno, eso, la respuesta a la otra persona lo vaya a mover porque uno está viviendo lo que Jesús está haciendo sobre la vida de uno. Entonces, una de esas preguntas es, si Dios es omnipotente, omnisciente y omnivolente, ¿por qué permite el mal y el sufrimiento? Por supuesto, eso se le conoce como el problema del mal. Ujú. Un apologista muy reconocido fue C.S. Lewis. C.S. Lewis fue un ateo, en primer lugar fue un ateo. Él es el autor de las Crónicas de Narnia. Él era ateo y un día él se puso a estudiar las evidencias históricas de Jesucristo, las evidencias científicas de Dios y concluyó que Dios es real y que Jesús también. Y él posteriormente se colocó a defender la fe cristiana y trató de resolver esta inquietud que se le conoce como el problema del mal en uno de sus libros llamado Mero Cristianismo. Y él lo que plantea es que el mal es el resultado de la ausencia de Dios. Es como por ejemplo, la oscuridad es la ausencia de luz y asimismo la maldad es producto de la ausencia de Dios. Sabemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y por producto del pecado, entonces vino la muerte. La muerte no era la planificación de Dios, no, la muerte es un producto del pecado, como dice Romanos capítulo 3, que todos pecaron, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero él plantea lo siguiente, que todos anhelamos una vida sin tristeza, sin maldad, sin llanto, sin todos estos problemas que podemos observar en el mundo. Sí lo hay, sí existe ese mundo, pero no es aquí, es en la eternidad. Y Jesús murió y resucitó para que tú y yo podamos gozar, porque solamente esto es un peregrinaje, es un tiempo límite, es un tiempo de 70, 80 años o a los más puede ser 100. Pero esa vida perfecta que todos anhelamos, que esos escépticos dicen, ¿por qué Dios? Y ahí ellos fallan. ¿Sabes por qué fallan? Porque no están cuestionando la existencia de Dios. Están cuestionando el carácter de Dios. El carácter de Dios. No están diciendo, no, es que Dios no existe. No, están diciendo, ¿por qué si Dios? ¿Sí? Y entonces ellos están contradiciendo. Mira que nombras las crónicas de Narnia, que si usted se pone a hacer tal vez la comparación con la Biblia, o sea, uno termina llorando. Sí, porque tiene muchos sucesos. Pero digamos para esa persona que de pronto desde cierta religiosidad, ve el personaje es Papá Noel, Santa Claus, como usted le quiera llamar. ¿Qué quiere decir la aparición de ese tipo de personajes que de todas formas eh, tienen una sumisión hacia el león, que es la representación de Jesús? Mira, pues en la película, lo podemos ver en la película, en los libros, yo tengo uno, y entonces habla del león, ¿no es cierto? Y todo esto, una vez le preguntaron a C.S. Lewis por qué lo hizo, y él dijo, yo quise escribir interpretando a Jesús en un mundo como Narnia. ¿Sí? Obviamente que este libro nos ayuda sobre todo a los chicos, porque a veces hay libros, hay literatura, hay cosas que, bueno, están bien, pero si leemos o los niños leen cosas que lo familiarizan con las cosas de Dios, es muy excelente, como El progreso del peregrino, es otro libro muy importante de Juan Bunyan y otros más. Entonces, eso fue la respuesta de C.S. Lewis y yo creo que tenemos que basarnos en lo que el autor pues, nos dice. Otra de las preguntas que tenía, vengo mejor dicho, más dateado, se le pregunté a miles de personas porque es una oportunidad única y muchas de las religiones que hay de alguna manera hablan del amor. Ahora, nosotros sabemos que el significado del amor es Dios. Donde hay amor está la presencia de Dios.
y Dios es amor puro, ¿sí? Pero digamos que de alguna manera todas las religiones hablan de amor, hablan de moralidad y ciertos temas. ¿Por qué decir que Cristo? ¿Sí? Nosotros, vuelvo y digo, este es un programa para resolver todas las inquietudes que de alguna manera usted tiene y que le han hecho preguntas y tenga herramientas también para poder defender su fe con verdad. Pero la mejor herramienta es leer todos los días la Biblia. Excelente, no es una excelente pregunta y voy a responderla una parte y la otra parte de Jesús también vamos a profundizar. En primer lugar, lo que tú hablas de la moralidad Ujú. es un argumento de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque te das cuenta, hay varias religiones, está el Islam, el judaísmo, entre otras más, y cada religión tiene lo siguiente, tiene teología, tiene liturgia y tiene moralidad. Moralidad. Entonces, ¿por qué la mayoría de religiones, por no decir todas, tienen moralidad? Porque esto lo plantea incluso el filósofo Emmanuel Kant. Emmanuel Kant habló de la moralidad, de la moral. Y él tiene un pensamiento muy especial que dice, hay dos cosas en las cuales yo estoy maravillado. En el cielo estrellado encima de mí y la ley moral dentro de mí. Porque así puedo saber que hay un Dios encima de mí y un Dios dentro de mí. ¿Qué hablo con esto? Si hay una ley moral universal, alguien tuvo que colocarla en nuestro ser. Es intangible. No podemos decir, ¿dónde está tu moralidad? ¿Está allá, está acá, está aquí? No, es algo innato, es algo de nuestro ser interior. ¿Quién la colocó? Si es una ley universal, tuvo que haberla colocado, como dice C.S. Lewis, un legislador, alguien que planteó, alguien que diseñó esa ley en nuestros corazones. Y hablando de Jesús, ¿por qué el cristianismo? Lo que pasa es que, como dice el doctor Miguel Núñez, cada religión tiene la obligación de mostrar que es la verdadera. Y aún los ateos y algunos agnósticos creen que el cristianismo es la religión, entre comillas, donde más se puede resolver dudas, inquietudes, como por ejemplo la existencia de Dios, de dónde viene el ser humano, a dónde va, entonces entre otras cosas más. ¿Y por qué Jesús? Jesús, como estábamos hablando detrás de cámaras, Jesús es el personaje más importante de este siglo y de todos los siglos que han pasado. Es la persona que separó, ¿sí?, la historia, la partió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y podemos ver que Jesús no es un mito, no es una leyenda, es un personaje que sí existió. No solamente lo mencionan sus discípulos, porque mira lo que pasa. Sócrates, nadie duda que existió Sócrates, pero el testimonio de Sócrates solamente está firme por dos personas, por Platón, sobre todo por Platón, pero también tuvo un discípulo que se llamó Genofonte, pero es sobre todo por Platón. Conocemos de la mayéutica, conocemos que él murió, que lo obligaron a tomar la cicuta, porque lo condenaron por pervertir a los jóvenes. Todo eso lo conocemos sobre todo por dos discípulos. Y damos fe, y los filósofos, los científicos, todos los hombres de ciencia, nadie duda de que Sócrates existió. Pero mira lo que pasó con Jesús. Con Jesús no solamente hablan Pablo, Pedro, Mateo, los apóstoles, incluso sus hermanos, como Santiago, que es el mismo Jacobo y Judas, sino personas extrabíblicas, como Flavio Josefo, en el libro de Antigüedades Judías, escrito aproximadamente en el año 90, en el libro 18 y 20, habla de Jesús. Está una obra de Tácito, que fue un senador e historiador romano, y en su libro 15 habla de Jesús, que fue crucificado bajo la orden de Poncio Pilato. O sea, da detalles, asimismo Marabar Serapión, está Flegón, está Plinio el Menor, le escribe a un hombre llamado Trajano que qué hace con los cristianos y habla que Jesús existió. Entonces hay muchos testimonios. Aquí yo tengo otras preguntas, pero las vamos a dejar para más adelante, Sí. porque te escucho hablar y aquí es donde yo pregunto, ¿por qué estudiar esta, no sé si estudio corriente,
Pero ¿por qué profundizar en el tema? ¿Qué preguntas te tuviste que responder a ti mismo? Eso es una pregunta muy asertiva porque, como dice Lucas Leis, dudar no está mal, sino Uf, me quedarse en la encanta duda. Lucas Leis. Lucas Leis es un genio en cuanto a los jóvenes y bueno, y él dice dudar no es pecado, sino quedarse en la duda. Tomás dudó, pero se despejó la duda. ¿Sí? El mismo Señor Jesús. Entonces, estoy seguro que muchos jóvenes, sobre todo los universitarios, que tienen maestros escépticos, maestros que tal vez tienen un prejuicio con Dios, con Cristo, les van a inyectar ¿qué? Incredulidad, les van a inyectar evolución, que Jesús no existe, que Dios no existe. Entonces, ¿por qué? Yo desde muy joven conozco del Señor, pero tuve esas inquietudes, tuve esas dudas. Inclusive me motivó mucho porque en una ocasión con mi hermano mayor estuve viviendo con unos amigos y ellos me comenzaron a preguntar, a bombardear. Algunas cosas pude responder y otras cosas no. Pero entonces eso me motivó a investigar, a decir, mira, ellos me preguntaron esto, aquello, yo no lo pude resolver. Y eso me motivó a seguir estudiando, escudriñar y hasta el día de hoy pues sigo estudiando porque uno no puede dejar de estudiar nunca. Mira que me, me, me queda como algo en el ambiente y es que muchas veces vean que la persona que no es creyente está ahí también para afirmar su fe. O sea, para que veas también que de pronto hay algo que Dios necesita tratar en esa persona y su corazón está endurecido. Bien sea porque Dios lo permitió, porque el diablo ha hecho, mejor dicho, eh, una recocha ya en su interior, Ujú. o sea porque él mismo permitió, porque también tiene un libre albedrío y él toma ciertas decisiones. Pero también el ver la ausencia de Dios es una necesidad latente de Dios. Y ver que esas personas de pronto tratan de luchar para que ustedes de alguna manera no crean, ustedes tienen algo divino de Dios, una luz especial, un resplandor increíble que solo lo tiene Dios, no lo tiene nadie más. Y Él es el que realmente nos forma y nosotros en nuestro interior sabemos cuál es la verdad. Aunque muchas veces de pronto uno no lo puede explicar, pero Ujú. uno siente la presencia de Dios. Y eso es algo que Así es es. casi inexplicable, pero simplemente sentimos ese Dios vivo todos los días en nuestro interior. Y de alguna manera nosotros, la generación que está en curso y los hijos que vayamos a tener son los que le van a hacer contrapeso a los que tal vez están luchando en nuestra contra ahora. Y Ujú. sabemos que pronto Dios va a traerlos. Felipe, me gustaría preguntarte qué tan difícil ha sido este camino. Bueno, el camino cristiano es un camino lleno de obstáculos, de dificultades. Como te mencionaba, hay un libro llamado El progreso del peregrino. Ujú. Es una ilustración del camino del creyente donde estar con Dios no nos garantiza estar bien siempre, va a haber altibajos. Si podemos observar la vida del apóstol Pablo, Pablo tuvo sus momentos muy difíciles y era un hombre de Dios tremendo, un gran predicador, un gran apóstol, un gran maestro. Escribió la mitad del Nuevo Testamento, pero tuvo tribulaciones, estuvo en la cárcel. Mira que en Filipenses, en la carta de Filipenses, él estando en la cárcel motiva a la gente a estar feliz. Eso es algo extraordinario. Estuvo en la cárcel, lo apedrearon, en un momento lo golpearon tanto que las personas pensaban que estaba muerta. Entonces fue un hombre muy probado. Y yo creo que el camino del creyente, del pastor, del que predica la palabra, también va a ser así. Entonces, tal vez unos más que otros, pero lo importante es que Jesús esté conmigo. Si nos podemos observar donde menciona la escritura en los evangelios, donde hubo una gran tormenta y estaban los apóstoles con el Señor Jesús. Seguramente yo he pensado que habían otras barcas cerca o medianamente cerca y también estaban preocupados. Pero los apóstoles no fueron exentos de la tormenta. Pero ¿cuál era la diferencia? Es que Jesús estaba en su barca. ¿Cuál es la diferencia tal vez de muchos de los que están afuera?
es que Jesús nos da el poder, nos da la fortaleza para seguir adelante. Bien está escrito en el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Mira que tocas un tema, me hiciste acordar de una entrevista que tuvimos también en este lugar, en este segmento, con unos misioneros. O sea, el ministerio se llama Frausha Missions y tocaron exactamente ese tema que a mí me causa mucha alegría y me recuerda algo, un día muy especial, el día de mi matrimonio. Ujú. El pastor tocaba ese tema. Decía, Tremendo. Jesús está en la barca y Jesús procura que esté despierto. O sea, Jesús puede ir dormido y puede estar pasando la tormenta, pero siempre tiene que estar despierto para que Él sea nuestra base, nuestro sustento y que la presencia siempre esté. Sí, así es. Eso es muy, muy importante. ¿Cuál piensas que es el camino más, o sea, como más difícil o digamos que es ese desafío más grande que pueden estar enfrentando las generaciones de hoy? Porque vemos que hay como muchas causas alrededor suyo, decía una predicadora, había escuchado, que decía que hoy en día ya el diablo no se preocupa digamos, decirle a la persona no crea en Dios, sino más bien dice, no, el movimiento de la mujer, no, el movimiento del hombre, no, el movimiento de las cajas, no, los árboles, el medio ambiente y un poco de cosas que hay tanta vaina que la gente está es como distraída. Así es. Muy, es una pregunta que nos da un contexto de lo que pasa hoy. Hay una frase que dice, para impactar la juventud de hoy hay que ser un pastor de hoy. Entonces, nosotros como predicadores, como personas que somos instrumentos para guiar a la grey del Señor, tenemos que ser personas consecuentes de que los jóvenes de hoy no son los jóvenes de hace 20, 30 años. Y eso es una motivación que le quiero inyectar a aquellos que me escuchan, que son líderes, que son predicadores juveniles. Tenemos que saber, cuando a uno le enseñan oratoria o hay una materia en la teología que se llama homilética, nos enseñan que cuando yo voy a predicar a un tipo de público, debo conocer, ¿sí? Debo conocer su edad, su cultura, debo conocer qué estrato social. Y mira que hoy hay diferentes generaciones. Está la generación alfa, ¿sí? Están los centennials, están los millennials, están aún la generación senials. Yo tengo que conocer cuáles son sus necesidades para yo predicar, no predicar un evangelio tal vez de libertinaje, no, un evangelio asertivo, un mensaje, porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. El mensaje de Jesús informa, forma y transforma. ¿Por qué? Porque es un mensaje que siempre va a bendecir y levantar y dar guía a los seres humanos de todos los siglos. Pero yo como predicador tengo que hacer un contexto. Si tú miras el Chavo del Ocho, nosotros miramos el Chavo del Ocho tal vez con el televisor que era con la Con la manija, ruedita. con la ruedita. Pero el Chavo del Ocho también se lo vio en otros televisores, hasta llegar hasta los televisores de hoy en día. Asimismo es el qué. El qué no se lo puede cambiar. La palabra de Dios no se puede cambiar, pero sí el cómo. Y hablando de lo que está atravesando los jóvenes de hoy, de la ideología de género, del feminismo y entre otras cosas más, es importante que nos eduquemos, que escuchemos, que estudiemos acerca de esos temas, porque el hombre será hombre siempre, la mujer será mujer siempre, genéticamente hablando, y, y todo lo que conlleva un cambio de sexo, psicológicamente, emocionalmente, todo eso repercute en el ser humano. Sobre todo los que se dejan llevar por estas corrientes son los jóvenes, son los adolescentes. Por eso es importante que como predicadores, como líderes, como pastores, tengamos mucho en cuenta que los jóvenes de hoy no son los jóvenes de los años 80 ni 90. Entonces, eduquémonos y estudiemos para poderle llegar y guiar a esta juventud. Mira que yo estuve leyendo mucho sobre el tema y que hoy quieren aprobar leyes para que los niños tengan cambios irreversibles en sus cuerpos. Yo creo que hoy en día hay jóvenes que tienen más de 18 años y no saben qué carrera elegir, mucho menos un niño de 3 años sobre su cuerpo donde puede ser algo por probar y no puede decir ya no quiero.
porque eso pasa mucho con los niños. Pienso que ahorita todo se está permeando más a, a vivir un cambio por una moda o por un capricho y no por una estabilidad emocional, profesional, social. Como iglesias tenemos la responsabilidad de ser una guía, pero hacerlo en amor. Yo sé que hay muchas cosas que de pronto no nos gustan, pero esa palabra en la que de pronto ellos se sientan atropellados, porque muchas veces, a veces hay momentos en los que se juzgan, pero hay momentos en los que puede ir un poco más allá y no nos estamos dando cuenta, los está alejando y tenemos que prepararnos para un momento en donde debemos estar revestidos de su amor, principalmente que sea Dios el que nos traiga un revestimiento de amor total, porque viene un tiempo de dolor de alguna manera por todas estas personas que van a hacer cirugías irreversibles, por esas personas que se enamoraron de muchas causas tratando de llenar vacíos y no han encontrado salida. Hoy en día, después de la pandemia, se habla mucho de los primeros auxilios psicológicos. No estoy diciendo que no sirva, sí sirve, pero mira de pronto que el vacío que estás intentando llenar lo estás llenando con muchas cosas que simplemente son suspiros alrededor y es Dios quien te da el verdadero aliento. Felipe, me gustaría que me contaras cómo de pronto las personas pueden encontrarte en redes sociales, página web, si tienes algún programa, un contenido, para que de alguna manera las personas se contacten contigo, eh, se puedan comunicar contigo, porque esto que estás diciendo es literal muy valioso y yo sé que aquí más de uno quedó picado. Ok, bueno, me pueden encontrar tanto en Facebook como Instagram y también TikTok. Estoy como Felipe Mendoza Torres. En YouTube estamos como Vida con Propósito TV. Juntamente con mi esposa tenemos un canal y es una gran salmista. También predica a las mujeres. Entonces nos hemos unido también para hacer este canal en YouTube. Pero en las otras plataformas virtuales o redes sociales estoy como Felipe Mendoza Torres. ¿Qué tal hacer medios de comunicación cristiana? Bueno, es un reto porque eh, de pronto hay gente que no le gusta o tal vez hay gente que tal vez dice, mira, eso lo miro en muchísimas redes. Entonces yo creo que es un reto de ser original, de no competir, pero sí expresar lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Cuál crees que sería, en una frase muy corta, para retar a las personas a que como tú, de alguna manera Dios te inquietó para ir más allá y para entender que realmente la mejor fuente de aprender sobre nuestro Dios es la Biblia? Mira, el Señor Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, pues a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas hablan de mí, dijo el Señor Jesús. Yo creo que escudriñar la palabra de Dios es un mandato, no quedarnos en algunos pasajes o en los salmos, sino estudiarla, meditarla. Hay una frase que dice que si la lees poco, serás como muchos. Si la lees mucho, serás como pocos, pero si la practicas, serás como Jesús. Billy Graham dijo, debes creer en la Biblia para ser salvo, debes estudiar la Biblia para ser sabio y debes creerla para ser santo. Felipe, este tiempo es muy corto, yo creo que puedo sacar segunda, tercera, cuarta, quinta parte, una temporada para todo el año, porque realmente es un tiempo muy especial. Para mí el tiempo ha sido muy, muy, muy corto. Tengo más preguntas, tengo más, cada vez que te escucho hablar, como que vienen más y realmente es un tiempo muy especial. Me gustaría que, digamos, yo creo que es un ejemplo de vida realmente ver una persona como Felipe, que literal está ahí en la brecha al lado del cañón y que no es fácil de pronto tomar ese camino de investigación, de historia, pero sobre todo de buscarlo para tal vez callar la boca de muchos que dicen no creer en Dios y creen que esto apareció por arte de magia, todo este planeta, este mundo. ¿Cuáles son esos 5 hábitos que tú dirías, ese top 5 para, para afianzar mi relación con Dios? Bueno, en primer lugar,
acercarme a Dios en la oración, en la palabra, ¿no es cierto? También escuchar, ver prédicas, estar en comunión con hermanos, eso me fortalece espiritualmente, asistir a retiros, eso fortalece, yo creo que son 5 cosas que todo cristiano debe hacer. Y digamos, desde la perspectiva del servidor, sí, porque a veces está, bueno, está la persona que es asistente a la iglesia, pero también está ese que es o líder o que está sirviendo y que se está planillando a muchas cosas de la iglesia, pero a veces da y se está quedando seco. Bueno, un consejo muy importante es asistir a retiros, congregarse obviamente, pero buscar, una vez escuchaba a Dante Gebel que él decía que como hubo un avivamiento en la Argentina, ellos trataban de buscar donde estaba Claudio Freixo, donde estaba Anacondia, entonces buscar donde hay un mover poderoso de Dios, estar ahí para activarse, ¿sí? Asistir a eventos, a conferencias, asistir, tengo que yo alimentarme, para yo dar, tengo que estar yo lleno. Y ahorita en diciembre se vienen muchos eventos, ahorita hay musicales, ahorita vienen de pronto unos últimos conciertos, hay personas que están haciendo recolecta de regalos para niños, supimos incluso ahorita uno el próximo 6 de diciembre en Bendita Food and Coffee, donde van a acercarse a temas de, digamos, de regalos, de darle sonrisas a los niños, e incluso, digamos, si lo está haciendo personas del mundo, por así decirlo. Estuve yo en un partido no hace mucho, en los que somos hinchas de Millonarios, y algo que me impactó fue que yo no sabía, me invitaron al estadio un amigo y me dijo, no, que hace rato no vamos, yo no fui ni con la camiseta ni nada, hace mucho tiempo no me pongo la camiseta por temas de seguridad. Y resulta que dijeron, no, que van a contar las estrellas y yo no sabía por qué. Y fue una lluvia literal de peluches. De peluches, Mm, o sea, yo creo que recogieron más de 10.000 peluches. mm. Y todo fue para darle un regalo a un niño en esa Navidad. Tal vez piense que usted de pronto puede bendecir a un niño a través de estos eventos también, pero también que puede ir camufladita una palabra, un mensaje de bendición y de reafirmación, porque nuestros niños son la próxima generación y en sus hombros va a descansar de pronto esa responsabilidad que en algún momento nosotros fallamos, pero vamos a poder ser guía para ellos. Felipe, ¿cuál es ese mensaje ya final que le dejarías a las personas para que siempre estén dispuestos? Porque eso es lo más difícil. No estamos preparados muchas veces, pero siempre hay que estar dispuestos. Bueno, un mensaje para los que nos escuchan. Primeramente, hay un pensamiento de Blaise Pascal, que fue filósofo, matemático, fue un polímata, un hombre de muchas ciencias, y dijo, en el corazón de todo ser humano existe un vacío del tamaño de Dios, que solamente puede ser llenado por Cristo Jesús. Esa reflexión para aquellos que están iniciando los caminos de Dios, pero los que sirven, qué importante que nos equipemos, qué importante que seamos como Esdras. Dice la Biblia que Esdras, en el capítulo 7 de su libro, que fue un hombre entendido, fue un hombre que también tenía la unción de Dios, porque la mano de Dios estaba sobre él para poder enseñar al pueblo de Dios. Entonces tengo que ser una persona integral, tengo que ser una persona que sea de oración, de unción, pero también de la palabra del Señor. Hay una frase que dice que si nos enfocamos solamente en la escritura, nos secaremos. Si solamente nos enfocamos en la unción, nos inflaremos. Pero si nos enfocamos en las dos, creceremos. Ush, amén. Felipe, muchísimas gracias. La verdad es un privilegio, como te digo, de esto podemos sacar 3, 4, 5, hasta 5 temporadas, 6 temporadas, porque son temas que se necesitan tocar más seguido, porque no siempre está a la mano quien responda esas preguntas difíciles, pero sobre todo es una persona que está revestida de la presencia de Dios, revestido de mucho amor, se le ve mucho la presencia de Dios en su ser y Gloria a Dios. realmente muchísimas gracias, soy privilegiado de haberte tenido en este lugar hoy y nada, te damos las gracias. No, muchas gracias a ti, a Desafíos Medios, por la oportunidad y el privilegio de estar aquí. No, gracias a ti y gracias a ustedes por estar conectados.
Recuerden escribirnos a las redes sociales o incluso aquí en los comentarios de este video todas las preguntas que tengan, porque tal vez venga una segunda y una tercera parte con Felipe. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Esto fue todo por ahora en La Iglesia Habla. Mi nombre es Lucho Araiza, para mí es un privilegio estar a su servicio.